Volvimos aquí al aire de Nave 3 en Frecuencia Ser, ya presentada Perla. Ahora quiero empezar a descubrir un poco qué es esto de movimientos de Gurdjieff, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Quién era Gurdjieff? Bueno, Dale. Bueno, Gurdjieff fue un buscador, una persona que tenía muchas preguntas acerca de su vida, de cuál era el sentido de su vida. Nació en Armenia y dentro del ámbito ruso estuvo en muchos grupos buscando grupos esotéricos, y donde encontró gran parte de la enseñanza que él trae a Occidente fue en Medio Oriente y Asia Central. Ahí es donde él aprende las danzas que hoy se transmiten acá en Occidente. Estas danzas son parte de un sistema, no son un sistema ellas mismas, sino que son parte de un sistema que trabaja con los tres centros que tenemos las personas, con la mente, con el corazón y el cuerpo. Y la idea de estas danzas es unir estos tres centros para estar uno equilibrado. En general, lo que decía él es que muchas veces pensamos con el corazón, actuamos con la cabeza, entonces nos movemos de manera poco clara, de manera desequilibrada. Uh-huh. Entonces, en la práctica que él trae a Occidente, lo que se busca es unir estos tres centros. Ajá. Todo esto lo recibió en templos sufis, y los trajo a Occidente como un sistema de enseñanza. Nosotros nos abocamos puntualmente a las danzas, pero el sistema es un sistema completo, uh-huh, que trabaja el área psicológica, el área emocional y el área física. Ajá. ¿Y de qué manera es que se trabaja? El sistema que él trae, digamos, el formato que él trae, lo que hace es trabajar a través de charlas, a través de textos, donde las personas lo que buscamos es conocernos, un poco lo que hablaba Alberto hace un ratito, conocernos no como queremos ser, no como querríamos, como creemos que somos, sino como realmente somos. Y dentro de este sistema, las danzas ocupan un lugar muy importante, por eso él se lo conocía como el maestro de danzas, y no como un maestro de psicología o como un maestro de algo mental, sino básicamente un maestro donde se enseñaba la mayor parte de todo este sistema a través del cuerpo. Y esto que se enseña a través del cuerpo es lo que se llama movimientos. Uh-huh. Los movimientos, gran parte de los movimientos él los aprendió en estos templos, y otra parte de los movimientos él los genera una vez que llega a Occidente, y los arma a través de las enseñanzas que él recibió en Medio Oriente y en Asia. Y la búsqueda de estos movimientos es como que en estos movimientos está incluida casi todo el sistema que él trae. Si uno practica las danzas, todo esto que él aprendió y quiere transmitir se vive en el proceso de la danza. Y cuando estás en una práctica de danzas, lo que buscas es que con tu mente puedas estar atento, o sea, es bien concreta, es bien, uh-huh, práctica. Toda esta teoría que existe hoy día del aquí y ahora, en ese momento se opera, en ese momento se percibe. O sea, una persona que llega en un ratito ya tiene dos posibilidades, o estar presente o estar ausente. Para poder trabajar en esto tenés que estar sí o sí presente. Y la práctica en sí misma te lleva a este estado de presencia. No es que yo te voy a decir, bueno, ahora estate presente, sino que yo doy indicaciones. La práctica consiste en indicaciones, que las indicaciones en sí mismas te llevan a estar en el aquí y ahora. Uh-huh. Entonces es una práctica, es muy operativa. De hecho, yo siempre digo que cuando uno empieza, abre la puerta y llega con todos sus rollos, sus cosas personales, y cuando sale se pregunta, ¿y cuál era el problema que yo tenía? Es como que uno queda liberado de todo el rollo con el que está. Y por eso digo que es algo muy práctico, o sea, la enseñanza que él trae es muy operativa. ¿Esto que estabas contando es lo que te sucedió a vos cuando conociste estos movimientos? Sí. Uh-huh. Yo llegué con una búsqueda probablemente muy parecida a la de él, desesperada por encontrar un sentido de mi vida. Uh-huh. Y ahí se convirtió en la vida, ¿no? ¿También? Y eso se convirtió en mi vida, sí. Uh-huh. Sí. Qué bueno, ¿no? Sí. Estaba pensando, ¿cuál era la formación de Gurdjieff? ¿A qué te referís con la formación? Profesional.
No, ni idea. No, sí, Ajá. tengo idea, no tuve una o sea, él empezó con la carrera de medicina, pero Ajá. realmente no le interesaba ser médico. Ajá. Después, durante un tiempo, que esto está en el libro Encuentros con Hombres Notables, él está mucho tiempo con un sacerdote, o sea que por otro lado se barajó la opción de que él fuera sacerdote, pero la búsqueda de él era mucho más profunda y la verdad es que no terminó ninguna formación específica, sino que se fue de búsqueda. Maravilloso. Eso es lo que me encanta. ¿Sí? Estos personajes, claro, absolutamente, porque es lo que decimos siempre acá, ¿no? Cómo una búsqueda interior, cómo una pregunta puede dispararte a muchos lugares, ¿no? Mira, estos días estamos leyendo con grupos de estudio que tenemos el libro Encuentros con Hombres Notables, que yo lo leí 100 veces, y estamos leyéndolo y la sensación que tengo es que es la primera vez y lo que él transmite en ese libro es una desesperación de querer saber nada, por qué la vida es lo que es, ¿no? Por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué estamos tan identificados, tan apegados, por qué eso tiene tanta fuerza. Y toda esa pregunta en él es algo que, no sé, lo estábamos leyendo y para mí era impresionante sentir lo que él siente. Y es una cosa muy genuina, es una búsqueda muy genuina. Bueno, esa búsqueda que a veces decimos, esa búsqueda espiritual o de alguna manera, digamos, ese emerger espiritual que tenemos a distintas edades o por distintas razones, nos llevan, digamos, a encontrar un camino, ¿no? Como es en este caso. ¿Cuánto hace que practicas la danza de Gurdjieff? Bueno, yo entré en la Fundación Gurdjieff cuando tenía 23 años. Estuve 15 años ahí donde... acá en Argentina estuvo un maestro que había estado con el señor Gurdjieff y con Uspensky, el señor Carlos Machelajovic, con su mujer Daphne Ripman, y ellos constituyeron aquí una escuela. Yo estuve con ellos 15 años hasta que Carlos y Daphne murieron. Esa institución perdura, pero bueno, yo me retiré de ahí cuando ellos murieron y me ocupé de enseñar lo que había recibido, la síntesis de lo que a mí me quedó de esos 15 años de estar con ellos. Bueno, ni más ni menos. Entonces, ¿hace cuánto ya? Y sin decir la edad. 23, 33, No 43, 53, 23 años. Wow. No, 33 años. Hace 33 años. Tengo 56 años. Mirá, somos de la misma clase entonces. O sea que a los 23 años conociste esto. Sí. Mira vos si no hay recorrido, ¿no? Sí. ¿Y cómo es la formación tuya entonces hoy día? ¿Qué es esta página danzasagradas.com? Bueno, cuando yo me retiro de esta institución, en realidad mi formación, yo no era Gurdjieff y estudié un montón de cosas. Digamos, me estoy formada como bailarina, era mi profesión. Y ya estabas en el ambiente de la danza. Sí, sí, soy bailarina de chiquita. Esto empezó a crecer y entonces me empecé a dedicar solamente a enseñar las danzas, estas danzas, que la verdad siento que el corazón inmaculado de toda la enseñanza de Gurdjieff está en las danzas, por un lado, y por otro lado, realmente creo que tiene una magia que es esas pocas cosas que las haces 1, 2, 3, 100 veces y siempre es la primera vez. Y eso me pasa a mí también, o sea, si eso no me pasa, se siente y nos pasa a todos cada vez que estamos ahí. ¿Son distintas todas las danzas? No, bueno, hay 250 danzas más o menos, pero sí son distintas, pero por ahí yo trabajo con una cantidad pequeña de danzas, porque trabajo con 10 o 15 danzas en 3 años, digamos, depende del grupo, depende lo que vea que el grupo necesita. Pero sí. Sí, son muchas, pero tampoco son tantas, hay un límite, digamos. Sí. Yo quiero ir un poquito para atrás, ¿no? Porque no quiero que pase por alto algo que mencionaste, ¿no? Que dijiste, yo soy bailarina. Sí. O sea que tu formación es esa. Sé que también sos profesora de educación física. Sí, también. ¿Sí? Ok, o sea que tu trabajo con el cuerpo viene de hace... Sí, mucho. Soy profesora nacional de danzas, de la Escuela Nacional de Danzas, de Educación Física, sí, egresada al Instituto Nacional de Educación Física. Digamos, mi formación tiene mucho que ver con el cuerpo, no es lo único que hice, pero tiene mucho que ver con el cuerpo. De todos modos, estas danzas tienen esa magia que pueden estar personas de 18 años, de hecho lo he vivido muchas veces, y personas de 73, y comparten el mismo, digamos, comparten el mismo sabor, no importa la edad. Y hay amas de casa con empresarios y profesionales de la salud y están todos juntos porque es como hay algo que nos une a todos. Y la práctica
ese tipo de práctica genera esa unión entre todas las personas. Ajá. Y si yo te pregunto hoy, ¿qué es la danza para vos? Y la danza es un camino, no necesariamente un camino espiritual. Un camino espiritual es esta danza. Pero la danza para mí es gran parte de lo que yo soy. Uh-huh. Yo amo bailar y casi todo lo que expreso lo expreso mejor bailando. Uh-huh. Y a ver, vos hablabas de estas tres, de integrar estas tres cosas que decía Gurdjieff, ¿no? Los tres centros. Los tres centros. Sí. Entonces, por tu experiencia y por lo que le podamos decir a la gente, ¿no? En ese sentido, la vida cotidiana hoy nos propone, digamos, un ritmo, una forma de estar interconectados o desconectados, ¿sí? Porque muchas veces tenemos muchos medios de comunicación que lo que hacen es desconectarnos en lugar de conectarnos. Y sin equilibrio, ¿no? Y sin equilibrio. Entonces, digamos, ¿qué puede encontrar la gente que va a hacer esta práctica en ese sentido, no? Sí, bueno, no sé si son muchas cosas o una sola, pero cuando una persona, como decía antes, ¿no? Cuando una persona practica esto como se necesita que tu mente esté atenta, como se necesita que tu cuerpo esté disponible y como se necesita, no se necesita tu corazón, pero él se involucra inmediatamente, lo que sucede es que es todo lo que estaba hablando, que es parte, digamos, no es todo, pero es parte de la enseñanza de Gurdjieff, que los tres centros se unan, esto sucede de manera natural. En esa práctica, en 10, 15, 20 minutos, una persona está ahí con sus tres centros equilibrados, armonizados. Entonces, cuando hay un cuerpo relajado, como digo siempre, una mente en calma y un corazón en paz, pasa algo donde esto que son todos mis, entre comillas, dificultades o problemas, se diluyen, pierden fuerza y uno encuentra ese lugar de presencia. La presencia es algo que se verifica en una práctica, cada práctica. Oh, te metiste en un tema de presencia, ¿no? Que acá hemos hablado bastante y yo también te escuché a vos varias veces, es estar en uno, ¿no? Sí. Contanos qué sería eso. Y estar en uno es estar en contacto, o sea, todos estamos, la vida, como decías vos, hace o pide de nosotros que estemos fuera de nosotros. Y una práctica como esta, que aparte es algo que tiene un efecto residual en la vida, digamos, yo me senté acá de una manera y empiezo a hablar de esto y estoy de otra manera, vuelvo a un lugar, es como que me entrena a estar muy conectada conmigo, en un lugar libre, libre. Y libre significa que las circunstancias no van a determinar cómo estoy. Entonces, cuando uno practica esto con continuidad, lo que sucede es que las circunstancias te llevan hasta que tomas una decisión y volvés a ese lugar de calma. Y eso se entrena. Esta práctica lo entrena. O sea que... Como estar en uno es estar conmigo no afectado por lo que me rodea. Y esto vos decís que la gente lo logra en cuánto, porque yo me imagino del otro lado, ¿no? Nosotros les estamos acercando todo tipo de técnicas desde este programa. Y yo me imagino la gente del otro lado decir, bueno, pero esto sí está bien, lo puede hacer uno de 18, lo puede hacer uno de 70, pero ¿cuánto tiempo te lleva, digamos, más o menos, poder decir, me meto acá y digamos, y estoy en mí, ¿no? Eso de estar en mí puede pasar en la primera clase, puede pasar siempre, porque no pide, digamos, no es una cosa, no es algo intelectual. Yo no tengo que estudiar nada, es nada más llegar y entregarme y confiar en eso que voy a recibir. O sea, nada que eso más puede pasar. Y nada menos, ¿no? Bueno, claro. Puede pasar, o sea, de hecho pasa en una sola clase. Depende de la disponibilidad de una, digamos, si yo voy sin prejuicio y voy disponible, yo lo siento en una clase. Después el practicar diariamente, digamos, en una continuidad de la práctica, sí, uno afirma una actitud, digamos, que personalmente creo que me ha salvado la vida, porque yo voy a ese lugar siempre. Y bueno, eso. Bien. ¿Cómo ves vos hoy? Nico, ¿tenés alguna pregunta? Largá, ¿no? No, pero te veo conectado ahí, me gusta. No, yo creo que hoy estamos en un mundo que
en general tiende a hacernos pensar que tenemos que estar divididos, ¿no? Desde la religión, desde la política, desde el pensamiento, desde lo que sea, ¿no? Y también estaba pensando que creo que en parte Gurdjieff trae todo esto del sufismo, ¿no? Lo toma del sufismo. Sí, y por algo es tan vigente hoy día que murió hace tanto tiempo. Sí, muchas de las cosas que él aprendió en templos sufís. Por eso hablé de que esto de Medio Oriente y Asia Central, que es donde se encuentran hoy día también los templos. Y dentro de lo que son los movimientos se incluyen las danzas sufís, y los giros sufís son como una parte más de las danzas. Sí, los giros sufís, yo creo que todo el mundo que más o menos, digamos, en algún momento lo identificó, ¿no? Que van con una palma de la mano hacia arriba y la hacia otra, arriba, la izquierda hacia abajo. La izquierda hacia abajo, y esa girar. Bien pegaditos, ¿no? Uno al lado del otro están. No necesariamente, no, por ahí gira solo además. Claro, sí. Hay danzas que se gira una sola persona y el resto hace otra cosa. Ajá. Eso es lo único que no dejé de practicar de mis clases, te digo, porque me encanta girar. Así que algún día lograré. Mirá, entonces yo preguntaba esto, ¿no? Me preguntaba, en este mundo que permanentemente nos tira estas divisiones, que lo primero que se me ocurre es, no hace falta ser sufi, digamos, para practicar danza de Gurdjieff. No, para nada. Y lo otro es, ¿cómo ves vos esta integración? De hecho, dentro de la gente, el contexto de la enseñanza de Gurdjieff, gran parte de la gente, la mayoría de la gente, no encuentra esta unión con el sufismo. Yo en mi búsqueda, digamos, investigando muchísimo, encuentro que probablemente Gurdjieff estaba en un orden sufi, y encuentro que casi todo esto se basa, digamos, mucho más profundamente en el sufismo, pero la gente que se vincula con la enseñanza de Gurdjieff muy poca lo relaciona. Yo lo relaciono absolutamente. Y en ese sentido, ¿cómo ves vos? Digamos, una persona, vos en tu clase podés tener un judío, un católico, un budista, un sí, sufi. El trabajo trasciende todo eso, digamos. O sea, yo estoy en un orden sufi, pero eso es un asunto mío, digamos. O sea, la gente que viene a practicar no tiene ningún vínculo con el sufismo, la mayoría de la gente. Ajá. ¿Y vos crees que las danzas de Gurdjieff, por ejemplo, ayudan a las personas a obtener una mirada más integral? ¿Ayuda a las personas a... Te ayudan a estar en paz. Eso. Porque si están tus tres centros y vos podés tener como una mirada por encima de vos mismo, nuestro maestro decía que uno podía vivir como una rana de pozo o como una rana oceánica. Que la rana de pozo está en su charquito y no puede ver, entonces está muy apegada a sus propias circunstancias. Una rana oceánica ve un poco más arriba y puede despegarse de lo que sea que le toque. Y la música que se utiliza para estas danzas, para estos movimientos, ¿de dónde viene? La música está tomada de estos templos donde él estuvo, pero están todas adaptadas para Occidente, y él las compuso acá en Occidente con un músico llamado Hartmann. Él tarareaba las músicas, y Hartmann iba con el piano, iba sacando lo que él le cantaba. Y de esa manera se hicieron todas las danzas. ¿Y se dan las danzas siempre con esa música? Sí, es muy importante que cuando se aprende... Eso, ¿no? ¿Cómo? Sí. Elegiste una que te gusta. Sí. Estas danzas, estas músicas que utiliza Gurdjieff, que están compuestas por él, tienen que ser usadas, cada música con una danza específica, digamos. Si aprendes con alguien que realmente sabe, la danza tiene que... Él decía que las danzas son como libros, o sea, las danzas tienen muchísimas cosas, no solamente esto de la presencia que hablábamos y los tres centros. Que las danzas son como libros y tienen mensajes, o sea que si vos bailás, recibís una información, aprendés de una manera que no es intelectual, que es la que estamos acostumbrados nosotros en Occidente. Entonces, por eso es muy importante que las posiciones sean precisas, que la música sea exacta, y que cada posición que corresponde a un estado emocional específico se tome de manera correcta y se tome en el momento exacto del movimiento, de la música, digamos, cosa que la música coincida con la danza. Y todo eso eso es lo que te transmite toda esa información. ¿Dejamos un poquito la música? A ver. ¿Un minutito?
Bueno, ¿cómo practicar entonces? Bueno, para practicar es necesario asistir a clases. La clase, me estaba preguntando Alberto recién en qué consistía una clase. En una clase dura 1 hora y media y como todos venimos de situaciones de vida fuera de un contexto de trabajo interno, esa hora y media, los primeros 15 minutos, la idea es ir llegando, es como ir trayéndose uno a uno mismo. Entonces nos sentamos a meditar, se medita como se medita en el budismo Zen, durante 15 minutos aproximadamente, y es eso, es como ir trayéndome para poder estar un poco más presente ahí. Después, durante de 1 hora, se practican las danzas, que son danzas de la clase, se hace 3, 4, 5 danzas, depende de cómo yo perciba que está el grupo de gente. Hay grupos principiantes, grupos con un poco más de experiencia, eso no es determinante de todos modos. Y después los otros 15 minutos de la clase, esta hora y media que decía, lo que se hace es volver a meditar como para poder recoger la información que yo recibí en la práctica. Y bueno, también me estaba preguntando qué danzas hay. Hay danzas de mujeres, que yo invito muchas veces a los hombres a bailarlas, pero son danzas para mujeres. ¿Las danzas son mixtas? Las danzas son mixtas. Ajá. Hay danzas de mujeres que, si bien las bailan las mujeres, se invita a los hombres a participar. Hay danzas derviches, que son danzas de hombres. Y después me preguntaba él sobre las multiplicaciones, que son las danzas que se basan en el enneagrama. Ajá. Y que son danzas un poco más complejas. Toma tranquila y ahora... Yo debo decir que he empezado a incursionar. Vengo faltando hace rato a mis clases porque es justo en un día que yo doy talleres, pero tengo, como le dije a Perla, tengo muchas ganas de volver. Y yo creo que es una experiencia. Yo hace muchos años que vengo experimentando distintos tipos de danza, ¿no? Vengo trabajando del cuerpo también desde muy chico con distintas artes. Y cuando llegué a Gurdjieff, llegué, digamos, de una manera desde el deseo, ¿no? De decir, bueno, quiero incursionar y quiero tener esta experiencia y demás. Y debo decir que me encantó porque creo que ahí Perla nos puede decir mejor, ¿no? Cómo es esto, pero es una danza que no te permite no estar presente en la danza, justamente. No, es lo que decíamos al principio del encuentro hoy, que yo no fuerzo una actitud de presencia, la presencia viene. Yo no fuerzo estar aquí porque eso pasa, yo no fuerzo estar ahora porque eso sucede solo a partir de que yo voy bailando, cuando por ahí, no sé, vienen muy cansados, por ejemplo, de trabajar y salen sorprendidos porque salen llenos de energía. Y eso pasa siempre y a todos. Claro, pero que además, por lo menos por mi experiencia propia, cuando te vas a la mente, o sea, cuando te vas a pensar qué hacer, te perdés. No hay forma. Sí, no hay otra opción que estar presente. Bueno, no interrumpo más. Ahora sí terminé de contar cómo es la clase. Eso, bueno, me faltaba decir que están las danzas basadas en el enneagrama, lo dije hace un ratito, pero muy poquito, que son danzas que requieren mucha participación de la mente, pero bueno, se bailan con el cuerpo. Y sí o sí el corazón se involucra, no porque yo lo busque, sino que pasa. Y bueno, y están las danzas devocionales o las oraciones, que no son danzas emocionales, o sea, son danzas que comprometen a la emoción de una manera impresionante, pero no es que yo me pongo emocional, sino que pasa algo como si uno contactara con la parte más alta de su corazón. Bueno, y esas son las danzas que se bailan. Y la gente que nos está escuchando y se quiere comunicar con vos, quiere ir a tus danzas. Sí, bueno, hace? Pueden ver información en la página web www.danzas-mediosagradas.com o el Facebook, la página de Facebook que tenemos, que se llama Danzas de Gurdjieff, o comunicarse telefónicamente al 15 57 80 0612. Y por último pueden escribir a info@danzas-mediosagradas.com. Pasado todo el dato entonces. Perla, sí. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme y confiar. No, a mí me quedó muchas ganas de seguir conversando. Sí, yo quería entrar ahí en el tema de enneagramas y saber cómo era, pero vamos a estar muy felices de recibirte nuevamente. Bueno, aquí, gracias. Algún martes. Yo quiero recomendarles a todos que vayan a conocer el espacio de Perla, que realmente a mí me han recibido de una manera maravillosa. Es un espacio no solamente de práctica, sino que es un espacio de compartir.
Sí. ¿no? Es muy agradable llegar y que te estén esperando con un mate o con algo para tomar, una charla, tanto al comenzar como al terminarla. Y eso me parece que es integración. Así que Está bueno. muchas gracias por venir, te comprometemos a que vuelvas. Yo hay muchas cosas que quiero seguir conversando y seguramente la gente también, ¿sí? Claro. Así que bueno, nos vemos el martes próximo. Dale. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Cari. Chao. Somos luz.